Hola. Gracias a todos por venir, de verdad que estoy muy contenta de que estén aquí. Vamos con un poquito de retraso, pero bueno, no pasa nada, estamos aquí, qué emoción. Entonces, les explico un poquito lo que vamos a hacer hoy. Porque quizás están pensando, es que íbamos a bailar y a reír y qué pasa con todo esto. Bueno, primero que nada, esto digamos que se asemeja mucho a las sesiones de Sanarte de mi comunidad que acabo de lanzar, en el que me gusta primero dar alguna clasecita o alguna charla o algo que nos pueda nutrir de alguna forma. Y en esta ocasión es muy especial porque les voy a dar una charla que he estado construyendo desde hace meses. Llevo medio año construyendo esto. Es la primera vez que voy a dar mi charla, así que son los privilegiados en ser los primeros en escuchar eso. Y eso, pueden tomar fotos tranquilamente, pueden grabar tranquilamente, obviamente. Entonces, luego de esto vamos a hacer un pequeño break para descansar y ahí sí pasamos para allá arriba y vamos a reír, bailar y hacer ejercicios de teatro. Lo vamos a pasar buenísimo. La idea es que todos realmente la pasemos de lo mejor y que juguemos, o sea, volvamos a ser niños sin presión ni nada, simplemente, no sé, pasarla súper bien. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, disculpen por todo el retraso. Como les digo, la reserva para comer, los que se quedan después a comer es a las 3:30, así que menos mal vamos súper bien de tiempo, ¿ok? Así que bueno, bebo un poquito más de agua que se me seca la boca, que los nervios, y empezamos. ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar? Perfecto. Ok. Bueno. Qué nervios, Dios mío, pero bueno, qué emoción. Ok, cuando tenía 23 años, un día me desperté y no podía ver por el ojo izquierdo. Mi visión estaba completamente nublada y esto realmente me dio muchísimo miedo. Los médicos me dijeron que tenía uveitis intermedia y que es una enfermedad inflamatoria ocular que ataca el tejido sano del ojo y provoca pérdida de visión. Y esto fue lo que me pasó más adelante en ambos ojos. Ahora bien, antes de que tuviera todos estos problemas con mis ojos, mi visión era perfecta, pero no me daba cuenta de lo ciega que era lo que me estaba pasando por dentro. Hasta que un día abrí los ojos y ahí fue cuando mi vida cambió completamente. Y todo esto ocurrió durante el confinamiento gracias a la escritura de guión. Entonces, antes de hablar sobre mi transformación, necesito darles un poco de contexto sobre mí para que puedan entender todo esto, ¿ok? Así que cuando era pequeña, era una niña extrovertida y tenía el sueño de ser actriz. Todo empezó cuando en un campamento de verano leíamos cuentos y luego los interpretábamos como si fuera una obra de teatro. Y esto me encantaba, todavía me acuerdo que hice de macho villano y, o sea, lo hice súper bien. De hecho, recuerdo que mi profe, después de la obra, como que me sentó y me apartó y me dijo que yo actuaba súper bien y que debería ser actriz. Bueno, obviamente esto se me quedó grabado porque tenía nada, unos 7, 8 añitos y te dicen eso y yo, ok. Entonces, me crió mi mamá, una madre soltera, maravillosa e independiente en Venezuela. Cuando tenía 12 años, mi mamá me cambió de colegio para hacer el bachillerato. Entonces, todo esto fue en Venezuela. Había entrado en la pubertad en ese momento y me enfrenté a un nuevo colegio, a nuevas personas y de alguna forma me volví como extremadamente tímida. Entonces, de hecho, ahora me doy cuenta que era tan tímida que siento que tenía un poquito como un trastorno de ansiedad social, porque me daba demasiado miedo que me vieran y me escucharan en clase. Así que siempre trataba de sentarme de última en la esquina para que ni me vieran ni me oyeran. Pero muchas veces el profesor me ponía delante porque era buena estudiante y yo como que ¡no! Me sentía súper expuesta. Sin embargo, no cuestionaba mi timidez y seguí siendo así durante el bachillerato y también la universidad. Cuando era adolescente me enamoré de escribir. Me encantaba porque esto de alguna forma me ayudaba a enfrentar diferentes situaciones que me desafiaban. Y recuerdo que escribía historias que reflejaban lo que tenía por dentro, como el anhelo, el sufrimiento, la rabia. Pero de alguna
forma no lo reconocía y seguí siendo así. Y no lidiaba con estos sentimientos tampoco. Y me di cuenta que a menudo proyectamos nuestro dolor en diferentes aspectos de nuestra vida, como puede ser el trabajo, la casa, las interacciones sociales, el arte, y muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, como yo. En bachillerato exploré un poquito más de actuación y me encantó. Y quizás están pensando, Steph, pero no eras demasiado tímida. ¿Cómo lo hiciste? Sí, es verdad, pero de verdad que no sé cómo lo hice, pero lo logré y me encantó. De hecho, cuando estaba en el escenario, ese era el único momento en el que quería que todos me vieran y me oyeran. Y para mi sorpresa, recibí muchos elogios por mi actuación. Tengo que admitir que esos fueron los mejores momentos de mi vida. Así que esa era mi paradoja. Durante todo el bachillerato fui invisible y esperaba ese único momento, una vez al año, en el que era una estrella. Pero luego la obra se terminaba y yo volví a ser nadie. En la universidad estudié interpretación, no como actuación, sino como comunicación, así. So that's from a comedy. It's about love. It's about unrequited love. Yeah. From the Midsummer Night's Dream. No perseguí mi sueño de ser actriz, aunque si le soy sincera pensaba en ello casi todos los días. Pero, como siempre he sido actriz, cuando estaba estudiando en la universidad, sí empecé a estudiar fotografía y cine. Ahora, algo que tienen que saber de mí es que me encanta ir a la raíz de todo. Y yo quería aplicar esto también al cine. Yo quería crear las películas desde cero. Los personajes, la historia, el mundo, todo. Y esto me llevó a escribir guiones. Así que cuando terminé la universidad hice un curso de escritura de guión y me enamoré perdidamente de este oficio, porque era tan complejo y maravilloso que me quería dedicar a eso y a más nada. Cuando terminé este curso de escritura de guión, me dio uveitis, o sea que leer se me hizo más difícil y escribir también. Pero no importa, eso no me iba a detener. De alguna forma u otra me iba a convertir en guionista de Hollywood. Y esto era en realidad lo que yo quería. Ahora, otra cosa que tienen que saber de mí es que soy una persona muy motivada. Y todos mis sueños y objetivos siempre me han impulsado. Ahora, después de un año de tratamiento, mis médicos en Venezuela me dijeron que no me podían seguir tratando. Porque los esteroides y la quimioterapia que me estaban dando no estaban reduciendo la inflamación en mi ojo. Y claro, esto estaba causando daño y pérdida de visión. Así que me aconsejaron que me tratara fuera de Venezuela. Y es por esto que me mudé a Barcelona, España. Y en realidad yo no le contaba esto a las personas porque me daba vergüenza. Pero esta fue la razón por la cual me fui de Venezuela. Y tuve que operarme porque los esteroides que me habían estado inyectando en el ojo me causaron cataratas a los 25 años y no me dijeron que me iba a pasar esto, por cierto. Desafortunadamente, después de la operación no podía ver mucho mejor de mi ojo. Me imagino que la inflamación ya había hecho daño y ya había perdido visión. Y esto fue muy duro para mí. Pero, en lugar de lidiar con esto, lo que hacía era escribir muchísimo para que algún día millones se filmaran. Y en realidad empecé a llegar lejos con mi escritura de guión. En 2019, Guionistas Asociados de Cataluña eligieron mi proyecto para el Pitching Forum, a mí y a otras 10 personas. De hecho, mi proyecto fue uno de los más destacados, a tal punto que Filmax leyó mi guión. Desafortunadamente, ese guión, esa historia, no estaban listos para la industria, todavía estaban como muy verdes. Ahora, por esa época también estaba cayendo en depresión y no me estaba dando cuenta. O sea, volvía a hacerme como invisible, a tener muchísima ansiedad social y escribía obsesivamente para alcanzar mi objetivo, que les recuerdo que era como un mecanismo de evasión que yo tenía. Evitaba ver lo que me estaba pasando por dentro y bueno, obviamente evitaba el hecho de que había estado perdiendo visión. En ese momento me victimizaba muchísimo por lo de mis ojos y seguía siendo muy tímida y realmente, si les soy sincera, no me gustaba quién era yo en ese momento.
De alguna forma anhelaba ser una mejor persona y más evolucionada, pero me daba miedo cambiar y tampoco sabía cómo hacerlo, si no soy sincera. Luego llegó el 2020 y quizás están pensando, y con el confinamiento y todo esto, y quizás piensen que me deprimí más, pero no, en realidad estaba muy feliz porque tenía mucho más tiempo para escribir. Y eso fue lo que hice, escribí muchísimo e investigué muchísimo sobre guión, porque quería llegar al siguiente nivel en mi escritura. Lo que no sabía es que iba a hacer lo mismo con mi vida. Entonces, ahora les quiero compartir 3 lecciones principales que me ha dado la escritura de guión que me han ayudado a abrir los ojos. Perdón, la parte de beber agua es muy awkward porque como que paras todo. Entonces, lección número 1. Las palabras no definen quiénes somos, las acciones sí. Ok, como guionistas no podemos escribir pensamientos ni emociones, ya que todo tiene que ser visual, todo se tiene que filmar. Así que solo podemos escribir acciones. Entonces me empecé a dar cuenta que lo que dicen los personajes no define quiénes son, porque los personajes muchas veces mienten o hacen lo contrario de lo que dicen. Y empecé a entender que somos iguales nosotros. También mentimos y hacemos falsas promesas, etc. Lo que decimos no nos define, nuestras acciones son lo que nos definen. Lección número 2. No somos víctimas de nuestras vidas, somos los creadores. Ahora, los personajes crean sus vidas con sus acciones y decisiones. Lo que pasa es que no siempre se dan cuenta que lo están haciendo. Y me di cuenta que nosotros también. Muchas veces pensamos que la vida no sucede y que no podemos hacer nada al respecto. Pero no es verdad, somos responsables de la vida que llevamos, ya sea agradable o desagradable, maravillosa o miserable. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que somos nosotros los que la estamos creando. Y me di cuenta que constantemente creamos nuestras vidas con muy poca conciencia de ellas. Y eso se llama estar en piloto automático. Levanten la mano si alguna vez han estado en piloto automático en su vida. Muy bien. Levanten la mano si están en piloto automático en este momento. ¡No! Hay que espabilarse. Lección número 3. Lección número 3. Todos tenemos heridas que condicionan nuestras vidas. Entonces, todos los personajes tienen por lo menos una herida, en la mayoría de los casos, que viene de su infancia. Y esto puede haber sido algún evento traumático, desafortunado que les ocurrió y que marca toda su vida. Ahora, yo hasta ese momento no me había dado cuenta o no había pensado cuál era mi herida hasta el confinamiento, cuando estoy escuchando una clase de un guionista que cuenta que cuando él era pequeño, él tenía como 7 o 8 hermanos, y que en su casa, para sobrevivir, se había hecho invisible, pero que ahora de grande ya no quería hacerlo, y entonces como que luchaba con esto. Bueno, se pueden imaginar que esto a mí me impactó porque yo había sido invisible la mayor parte de mi vida, pero no me había dado cuenta que era quizás una protección contra algo, o incluso una decisión que estaba tomando yo. Simplemente pensaba que era tímida y ya, como algo de la pubertad que nunca se me fue. Así que empecé a cuestionar toda mi vida hasta ese momento. Y me empecé a preguntar, ¿por qué era tan tímida? ¿Y por qué tenía tanta ansiedad social? Hasta antes del confinamiento todavía tenía demasiada ansiedad social. De hecho, y esto es verídico, yo iba a muchos eventos de guionistas y siempre me pasaba lo mismo. Llegaba, veía a las personas, me asustaba y tenía que ir al baño a hacer pis para no orinarme del miedo. Y tenía que hablarme y respirar, me ponía las manos en el corazón y decía, no te preocupes, Steph, todo va a estar bien, tranquila, you got this. Entonces como que me calmaba, ok, salía, me mezclaba entre las personas, pero nunca hablaba con nadie. Y siempre me pasaba lo mismo. Y me di cuenta que no quería ser así para siempre. Así que seguí indagando. Y me seguí preguntando, ¿de qué me estaba protegiendo ser tímida e invisible? ¿Y de dónde venía esta timidez? Y bueno, me costó mucho abrir los ojos y darme cuenta cuál era mi herida, pero por fin abrí los ojos. Y me di cuenta que la había reprimido por muchísimos años.
Pausa de suspenso, ya les voy a contar cuál es la herida. Entonces, por fin me acordé cuál era mi herida. Y yo, yo llevo nadando desde los 3 años. Es como que mi deporte es lo que más me gusta. Y me encanta una piscina grande o pequeña, no importa. Siempre he estado en clases de natación. Mi mamá siempre me puso en clases de natación. Ahora, yo nadaba en esta piscina en Caracas desde que tenía 5 años. Antes nadaba en otra, pero aquí empecé a nadar a los 5 años. Ahora, antes de que mi mamá me cambiara de colegio, cuando yo tenía 12 años, estudiaba en una escuela más pequeñita. Y teníamos la opción de que los viernes nos llevaban en un autobús a esta piscina a hacer deporte o a hacer educación física. Y yo obviamente iba para allá los viernes. Lo que empezó a pasar es que empecé a tener un evento desafortunado y recurrente esos viernes. Ahora, uno de mis profesores de natación, que de hecho había sido mi profesor favorito, que me vio crecer, me tocaba en la piscina. Y no solo me lo hacía a mí, sino también a otra niña que me lo contó, y bueno, y quién sabe cuántos niños más. Ahora, y esto es verídico, esta niña, que les cuento que me lo contó, se llama Michelle, como nuestra mentora de Créetelo. Ahora, ella para mí fue como un angelito en ese momento, porque en ese momento me estaba ocurriendo esto, y yo no toleraba esta situación, y no sabía cómo manejarla, o sea, solo tenía 12 años, era una niña, y me empezó a costar mucho dormir. Porque claro, no sabía qué hacer con esto y no sabía cómo lidiar con esto y no le había contado a nadie. Entonces un día, después de la piscina, estoy en el autobús y se me sienta al lado Michelle. Yo a ella no la conocía. De hecho, o sea, ella estaba en otra sección, nunca habíamos hablado, pero ese día se me sienta al lado. Y me dice lo siguiente: fulanito de tal, el profesor, es muy cariñoso, ¿no? Y yo, ¿cómo cariñoso? Y me cuenta lo que le está pasando. Y yo le conté que me estaba pasando lo mismo. Entonces hicimos un plan para el viernes siguiente ir a hablar con el coordinador antes de meternos en la piscina para que ya se detuviera esta situación. Y no saben, esto me dio una paz, porque dije, no estoy sola, lo voy a poder enfrentar con otra persona, qué maravilla, menos mal, gracias Dios. Entonces llega el viernes siguiente y nos estamos montando en el autobús, pero Michelle no vino al colegio. Y yo entendí en ese momento, cuando vi que estaban pasando lista y dijeron no vino al colegio, yo entendí que tenía muchísimo miedo. Y claro, éramos niñas. Pero se pueden imaginar el miedo que tenía yo en el autobús, yendo sola, tratando de decidir qué hago. O sea, ¿permito que me lo vuelva a hacer? ¿O hago algo al respecto y me armo de valor? Obviamente, bueno, fue horrible ir en el autobús a la piscina porque tenía demasiado miedo, pero ya no aguantaba esta situación, no estaba durmiendo. Entonces, bueno, dije, ok, voy a hablar con el coordinador. Entonces, llegamos a la piscina y yo buscando al coordinador por todas partes, siempre nos hacían cambiarnos de primero. Entonces, vayan a cambiarse, nos cambiamos todos. Y yo buscando al coordinador en todas partes y no lo veía. Entonces, siempre nos colocaban en un área al lado de la piscina para esperar. Todos los niños, ¿no? Y veo al coordinador y le digo, disculpe, necesito hablar con usted. Entonces se me acerca y me dice, ajá, cuéntame. Y yo rodeada de niños y yo como que, no, o sea, es privado. Y me dijo, bueno, espérate a que se metan todos y ya vengo. Y se fue, yo no. Pensé que por lo menos íbamos a hablar en su oficina o algo así, ¿no? Como más privado. Entonces, bueno, todos los niños se meten en la piscina y yo me quedo así, esperando. Y por supuesto, se me acerca el profesor. Porque seguro intuía algo, ¿no? Entonces, bueno, se me acerca y me dice, ¿estás bien, Stephanie? ¿Qué pasó? Y yo, sí, todo bien. Yo así como que temblando, tratando de no temblar. Menos mal, me dejó en paz y se fue. Vino el coordinador y le cuento lo que me había estado pasando a mí y a Michelle, que tenía que estar ahí, pero bueno, que no estaba. No sé si me creyó, pero bueno, le conté, ¿no? ¿Y saben lo que me dijo? ¿Quieren que les diga? Sí. Ya, se los voy a actuar un momentito. Es que no debería estar en la piscina con ustedes. Y yo así. O sea, como que me hizo sentir mal a mí por algo que me había estado pasando a mí. En fin, típico. Eran seguro amiguis estos dos, así que después de esta conversación no despidieron a este profesor.
Tampoco ni lo llevaron a juicio, ni sentencia, ni cárcel, nada. Yo creo que ni se supo lo que nos estaba haciendo. Incluso porque mi mamá me seguía llevando los sábados a esta piscina, él me saludaba a mí y a mi mamá como si nada. Pero sí logré que dejara de hacerme daño a mí y espero que también a los otros niños. Y digo que Michelle fue mi angelito porque, y esto es verídico, después de esto yo no sé qué pasó, pero yo no la volví a ver más. O sea, o se fue del colegio o nunca existió, no lo sé, pero no la volví a ver. Se fue al colegio que salvó la vida. Pues sí, o sea, no tengo idea, pero me da mucha cosita porque no llegué a decirle que me valió y que hablé con el coordinador y que quise que se detuviera esta situación. Pero bueno, estoy muy agradecida con ella porque gracias a ella tuve la fuerza de tomar acción y hacer que esto se detuviera. Bueno, y miren qué increíble, porque claro, yo esto no se lo había contado a nadie. Solo lo sabía Michelle y el coordinador. Y Dios es bueno, porque ese mismo año, sin saber lo que me había estado pasando, mi mamá me cambió de colegio. Y más nunca tuve que ver a ese profesor, porque en mi nuevo colegio en el Santiago había piscina, así que no volví ahí. Y a veces me pareció increíble. Entonces, claro, ahora tenía este desafío de estar en un nuevo colegio, rodeada de muchas nuevas personas, porque era mucho más grande el colegio, y antes no lo sabía, pero ahora entiendo que tenía muchísimo miedo de que me hicieran daño, como me había hecho mi profesor de natación. Así que, por supuesto, inconscientemente me había hecho invisible para protegerme, porque no le puedes hacer daño a quien no puedes ver ni oír. Ok, esta fue la epifanía que tuve cuando abrí los ojos en el confinamiento. ¿Pueden creer? Y esto es en serio. Yo pensaba que este incidente no había afectado mi vida para nada. Pero de repente abrí los ojos y me di cuenta que había afectado toda mi vida hasta ese momento. Bueno, que había afectado y condicionado toda mi vida en ese momento. Y digo condicionado porque al haber reprimido esta herida sin trabajarla, inconscientemente estaba eligiendo mi vida desde ese dolor y desde las creencias que la rodeaban. Porque el incidente me había afectado, sí, pero yo era el piloto que estaba tomando esas decisiones para protegerme, aunque fueran inconscientes. Y esto es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos. Que, a ver si adivinen cómo se llama este mecanismo de defensa. Autoboicot. Ok, autoboicot, ¿qué más? Muy bien. ¿Algo más? Pueden decir lo que sea. Bueno. Violencia. No. Victimización. Victimización, algo así. Algo de nuestro cuerpo. Algo que tenemos nosotros por Coraza. ¿Qué? Somatization. Somatizing. Somatizing, what else? ¿Qué más? Bueno, no pasa nada. Capacidad como de sobrevivencia. Totalmente. No, y en verdad está buenísimo lo que están diciendo. Yo lo hablaba como órgano, que es el cerebro, bro. Y es todo eso en realidad lo que estaban diciendo. Ahora, todos tenemos este mecanismo de defensa. Y ahora les quiero explicar cómo funciona nuestro cerebro cuando se enfrenta a un trauma. Bueno, lo primero es que se activa nuestro sistema nervioso simpático, que es nuestro mecanismo automático de supervivencia. Y lo tenemos todos los seres humanos. De hecho, nuestro cerebro reptiliano está diseñado para mantenernos a salvo a toda costa. Y la amígdala es la parte del cerebro que activa esta respuesta de lucha o huida, que es el simpático. ¿Okay? Ahora, cuando estamos en simpático, nuestro cerebro inhibe a nuestro cuerpo de digerir, descansar, sanar, reproducirse y razonar. Porque todo esto no es una prioridad en momentos de peligro. Ahora, cuando tenemos heridas o traumas de la infancia, nuestro cerebro intenta evitar que vuelvan a ocurrir. Y lo hace de la siguiente manera. Entonces, cuando nos ocurre un trauma o una herida, digamos que, especialmente en la infancia, es la información sobre ese trauma y esa herida queda alojada en el hipocampo, que es la responsable de la memoria a largo plazo.
Ahora, miren dónde está el hipocampo. Está justo al lado de la amígdala. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nos enfrentamos a una situación que meramente refleja esa herida o a cómo nos hizo sentir esa herida, nuestro cerebro recuerda el trauma, hipocampo, y la amígdala activa el sistema nervioso simpático. Entonces, y les recuerdo, cuando estamos en modos de supervivencia en simpático, no razonamos y actuamos desde elegimos desde un lugar de miedo y de supervivencia. Entonces, nuestro cerebro no distingue entre realidad o ficción. Y es por eso que, por ejemplo, lloramos en una película cuando muere un personaje, aunque sabemos que es mentira, que no es verdad, igual vivimos un duelo, por ejemplo, con la muerte del protagonista de La vida es bella. Ahora, para nuestro cerebro una amenaza es una amenaza y está motivado por el miedo. Así que, por el simple hecho de tener un pensamiento que nos dé miedo, o abrir un correo electrónico, o recordar un trauma de la infancia, nuestro cerebro piensa que está ocurriendo esa situación, que estamos viviendo ese trauma y entramos en modo de supervivencia. Ahora, tenemos tres cerebros que se desarrollan en distintos momentos de nuestra vida. Primero, cuando nacemos, solo tenemos el cerebro reptiliano, el de supervivencia, y poquito después empieza a desarrollarse el cerebro límbico emocional. De hecho, todo lo que aprendemos y nos ocurre desde una edad temprana, o sea, desde que nacemos hasta aproximadamente los 7-8 años, queda almacenado en el hipocampo como programa. Y lo increíble es que nuestro neocórtex, el cerebro pensante y razonador, empieza a desarrollarse cuando somos adolescentes y termina de desarrollarse un poquito antes de cumplir los 30, un montón de tiempo. Ahora, no nos damos cuenta de toda esta protección contra amenazas del simpático, de todo esto, porque está ocurriendo en nuestro subconsciente. Por eso llegamos a pensar que tenemos problemas de compromiso, o miedo a fracasar, o ansiedad social, y no sabemos por qué nos sentimos así, ni de dónde viene esto. Ahora, nuestra mente pensante y razonadora constituye aproximadamente el 5% de nuestra mente consciente. Lo que significa es que solo tomamos el 5% de nuestras decisiones de forma consciente. El 95% restante las tomamos de forma inconsciente. Ahora, adivinen qué se almacena en nuestro subconsciente. ¿Los miedos? ¿Qué? ¿Los miedos? Muy bien, los miedos, ¿qué más? ¿Las emociones en general? Creencia limitante, trauma. Muy bien, los traumas, muy bien. Todo eso. Las heridas, los traumas, las creencias limitantes, todo eso está en nuestro subconsciente. Si recuerdan, en esos primeros 7-8 años de nuestra vida, todo eso está almacenado en nuestro hipocampo, lo que nos ocurrió. Y les recuerdo que nuestra mente subconsciente controla el 95% de nuestra vida, eligiendo de esos traumas, de todo eso que nos ocurrió. Por eso es fundamental ver desde qué lugar estamos eligiendo nuestra vida, desde la supervivencia o desde el crecimiento o el razonamiento. Ahora, hasta el 2020 yo estaba eligiendo mi vida, sin saberlo, desde mis heridas, desde mis traumas, desde mi cerebro de supervivencia. Y claro, ahora sé esto, pero al haberme enfrentado a este nuevo colegio, mi cerebro, para protegerme, porque veía eso como una amenaza, me asustaba para que yo me escondiera y entonces así estar a salvo. Y quizás estén pensando, Steph, yo no viví un trauma como el tuyo. Quizás el tuyo fue peor. Es otro. O quizás es otro. Quizás cuando eras peque tus padres se divorciaron. O te rechazaron, o te abandonaron. O quizás en el colegio te hicieron bullying. Te ignoraron, o te traicionaron, te humillaron, etcétera, etcétera, etcétera. Levanten la mano si alguno de ustedes ha tenido alguno de estos traumas en su infancia. Todos. Todo esto deja una marca y se crea una herida. Ahora, cada vez que nos enfrentamos a una situación que refleja esas heridas, entramos en modo de supervivencia y actuamos desde el miedo que sentíamos cuando éramos niños. Esto es cuando no abrimos los ojos. Y lo increíble es que cuando no sanamos,
Repetimos patrones porque inconscientemente estamos eligiendo nuestra vida desde las heridas. Ahora, algo que hay que entender es que estos patrones estaban ahí para protegernos cuando éramos pequeños, para mantenernos a salvo. Pero ahora de grandes no nos permiten avanzar y nos mantienen estancados. La buena noticia es que estos patrones, como yo lo veo, son una oportunidad para sanar. O tomamos esa oportunidad, sanamos, seguimos adelante y evolucionamos, o seguimos ignorándola y rechazándola. Y ese patrón lo que hace es repetirse y repetirse y cada vez haciendo más ruido que la vez pasada hasta que la rompamos. Ok, quizás están pensando, ay, ¿cómo la rompo? ¿Cómo rompo el patrón? La herida es la raíz del patrón. Así que si tratamos la herida, rompemos el patrón. Y mi patrón era el siguiente. Yo me protegía constantemente de abrir mi corazón. Y también evitaba exponerme y que me vieran. Y cada vez que tenía una oportunidad de amor o de conexión, salía corriendo asustada sin saber por qué, pensando que había algo malo conmigo o que se querían aprovechar de mí. Ahora, a partir de nuestras heridas, de nuestros patrones, de nuestro cerebro de supervivencia, creamos nuestras creencias. ¿Y qué son las creencias? Simplemente son puntos de vista sobre quiénes somos y cómo funciona el mundo. Ok, entonces en el 2020 me di cuenta cuáles eran las creencias que estaba teniendo yo, que sé que había adoptado desde mis heridas. Y eran las siguientes. Las personas, especialmente los hombres, eran peligrosas y podían hacerme daño. Y no debía confiar en las personas porque se aprovecharían de mí. Estos son pensamientos irracionales, totalmente motivados por el miedo y la supervivencia. Y las creencias pueden llegar a ser historias que nos contamos a nosotros mismos e incluso pueden ser mentiras que hemos creído toda la vida. Porque al final todo es una creencia. O sea, ya sea un pensamiento racional o irracional, va a ser verdad para ti si tú crees que eso es cierto para ti. Así que mucho cuidado con lo que piensen sobre sí mismos y el mundo. Lo bueno es que las creencias se pueden cambiar porque son simplemente puntos de vista. Y resulta especialmente fácil cambiar estas creencias cuando vemos que las hemos adoptado desde nuestras heridas. Porque sabemos que no son ciertas y que estaban ahí para protegernos. Ahora, yo sí creo que para sanar hay que hacer un trabajo interno y hay que mirar hacia adentro. Ignorar nuestra herida o hacer la vista gorda no va a hacer que se vaya. Todo lo contrario, va a seguir ahí como un patrón que se va a seguir repitiendo y cada vez doliendo más hasta que la rompamos. Pero les repito que estas son oportunidades para sanar. Ahora, una vez que tomamos conciencia de estas heridas, las vemos, podemos trabajar en ellas, sanarlas para que dejen de causarnos dolor. Y esta es mi experiencia, esta ha sido mi experiencia, porque yo al abrir los ojos y haberme dado cuenta que yo estaba eligiendo toda mi vida desde mis heridas, dije que más nunca quería ser tan ciega a lo que me había estado pasando por dentro. Así que decidí sanar. Y empecé a hacer el trabajo interno, que quizás muchos pueden pensar que es doloroso y traumático, pero en realidad no lo es. Es muy liberador. Y les puedo asegurar que cuando empezamos a sanar, dejamos de sentir ese dolor. Ahora, mi camino de sanación ha sido maravilloso y me ha aportado muchísimo. E hice muchas cosas para sanar, como por ejemplo la terapia, el perdón, la meditación, estudiar al Dr. Joe Dispenza, la cábala, journaling, escribir, kinesiología, y lo mejor es que tuve mi despertar espiritual. Ahora, al haber empezado a sanar, lo que hice fue que empecé a permitirme brillar y ser vista. Y de verdad que les tengo que decir que mi vida empezó a mejorar muchísimo. ¿Se acuerdan cómo antes era extremadamente tímida y tenía muchísima ansiedad social? Bueno, yo empecé a elegir mi vida desde un mejor lugar a medida que me estaba transformando. Así que empecé a exponerme
Soy yo, sí soy yo. También me convertí en presentadora de televisión, hice algo de modelaje, creé mis canales de YouTube en inglés y lo mejor de todo es que cumplí el sueño de mi vida y me convertí en actriz. I'm un Spartacus. ¿Fue? Bueno, y la mejor parte de mi sanación es que conseguí mi propósito, acompañando a personas y ayudando a personas a atravesar el mismo camino que yo había recorrido, a enseñarles cómo he superado la depresión, el trauma, el abuso, para que ellas también puedan superarlo y puedan transformarse y sanar. Me convertí en terapeuta de barras de Access y ahora, para aportar más, estoy a punto de estudiar psicología. Ahora, como bien saben, a mí me encanta ir a la raíz de las cosas porque así es como veo el origen de todo. Así que ahora, con todo el trabajo que hago, con la terapia de barras, el podcast, mi programa online, mi comunidad Sanarte y próximamente mi membresía, dedico mi vida a ayudar a personas a ver sus heridas de la infancia, a ver sus patrones, sus creencias, para que puedan entender por qué son como son, por qué actúan como actúan y puedan sanar desde adentro. Y lo bonito es que a pesar de nuestro dolor, de nuestro trauma, de nuestras heridas, sí podemos sanar. De hecho, yo creo que todos somos capaces de transformarnos completamente. Y lo digo por experiencia. Y de hecho, siento que es nuestra responsabilidad sanarnos a nosotros mismos, en vez de culpar a los demás, especialmente a aquellos que nos hicieron daño. Y todo empieza por abrir los ojos y mirar hacia adentro. Ahora, más adelante, seguí perdiendo un poco más de visión. Pero ahora mi capacidad de ver hacia adentro es 20/20. Y siento que esa es la visión que más importa. Y miren qué increíble, el 20/20 me dio visión 20/20. Ahora, quiero invitarles a que miren hacia adentro, abran sus ojos y miren sus heridas, sus patrones, sus creencias y vean desde qué lugar están eligiendo su vida. Y para esto he preparado un documento especialmente para ustedes que quiero obsequiarles, donde pueden hacerse todas estas preguntas. Quizás tengan miedo, pero les puedo asegurar que tomar conciencia de todo esto los liberará. Así que luego les voy a enviar este documento a todos, por supuesto. Ahora, algo que quería aportar, que no sabía si decirlo, pero lo voy a decir, es que de hecho mi espiritualidad me ha aportado muchísimo y realmente me ha ayudado mucho en mi camino de sanación. Gracias. Gracias, Antonio. Me ha ayudado mucho en mi camino de sanación y de hecho me está ayudando a ver que lo de mis ojos está totalmente vinculado a las heridas de mi infancia, especialmente a la herida del abandono de mi padre. Y a medida que he ido trabajando un poquito en ello, he empezado a ver pequeñas mejoras en mis ojos. Así que de alguna forma u otra sé que puedo sanar mi visión, sanando desde adentro, viendo desde adentro. Así que bueno, como mensaje final, no nos quedemos ciegos con corazones pequeños, eligiendo desde el miedo y el resentimiento de nuestras heridas y eligiendo desde ese lugar.
sanemos todo aquello que nos hirió de pequeños para que nuestro corazón pueda crecer. Porque eso es lo que sucede cuando sanamos, nuestro amor se expande y podemos elegir desde un mejor lugar, ser más conscientes, compasivos, solidarios y perdonamos con mayor facilidad. Gracias. ¡Lo logramos! Ay, gracias. Bueno, escucho feedback si me quieren dar feedback o en privado, pero gracias. ¡Ay, sí! ¿Vas a estudiar psicología? ¡Sí! I wanted to break the news here. Quiero contarles aquí. Sí. Empiezo en noviembre. Bueno, ¿Cuándo vas a estudiar? Pues es una universidad online que se llama Unipro, en Andorra. muy bien. Ha sido tan bonito, es decir, creo que con la explicación, con las partes visuales, con tu manera de expresarlo, es como que, joder, me ha ayudado a entender cosas que posiblemente incluso a veces yendo a una terapia normativa cuesta un poco más de ver, pero explicado así está, pero maravilloso y de verdad que te felicito. Gracias. No, me ha gustado mucho y ha habido un montón, incluso, hostia, estas cosas que has contado, ¿no? Que nos conocemos, somos amigos, pero que explicado así, tan visual y también como lo has expresado, es como, hostia, ¿cómo puede ser tan sencillo, ¿no? A ver, a veces enfocar el dolor, ¿no? Y poder transformarlo con una explicación que ha durado media hora. O sea, Sí. no, muchas gracias, de veras. Gracias. Creo que tu capacidad de storytelling y tu presencia en el escenario, Steph, es una mezcla de profesionalidad y dulzura. Total. Y transmites y te explicas tan bien, tienes mucho poder y nunca tengas miedo de regalar eso. Muchísimas gracias, qué bello. Es que te tienes que dedicar a comunicar. Lo que pasa es que esta sala tendría que haber 400 personas. No, te lo digo en serio, ayudarías mucho a la gente. Gracias. Es muy valiente de tu parte también contarnos estas historias y o sea, se nota que hay un trabajo, que es un trabajo muy potente como de introspección y de, o sea, muchas cosas que estoy descubriendo aquí, que nos conocemos de hace tanto tiempo y que no sabía y para mí ha sido también como muy impresionante y me alegro muchísimo que estés aquí y me parece que es muy valiente. Muchísimas gracias, Contar tu José. historia, así. Sí, me daba más cosita que tú supieras todo esto porque él estuvo en bachillerato conmigo, o sea, él vivió todo O sea, esto. él recordaría cuando entró al colegio, que se sentaba de última, que no hablaba. Que Bueno, no sé yo estaba qué, con que su todo. morocho él estaba en otra sección, yo estaba con su morocho, pero sí, yo como que siempre trataba de irme a la esquinita. Mariale. Sí, Stephanie, muchas gracias porque nosotros deberíamos estarte llenando a ti de regalos porque es Sí. tu cumpleaños y es al revés, ¿no? Tú nos estás dando el regalo más grande a nosotros porque nos estás explicando con una claridad y con una sencillez un tema que es tan complicado. Pero hay otra cosa que me parece importante sobre ti y es que el hilo conductor de tu vida es el coraje, la valentía, lo cual no dices. Tú tuviste que tirar hacia adelante ante una situación cuando eras niña a los 12 años. Yo no hubiera, ni se me hubiera ocurrido a mí hablar con nadie sobre eso que me estaba pasando y tú tuviste el temple de llamar al corazón. Yo no hubiera podido, ni siquiera levantar la voz, pero no me hubiera salido la voz para decirle necesito hablarte contigo. Y después de esto, pues sí, indudablemente uno actúa desde recursos que te ayudan a continuar con tu vida de alguna manera. Tú tienes que sobrevivir, ¿no? En sobrevivencia, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, convirtiéndote en invisible. Eso no es criticable, porque uno no cuenta con las herramientas. O sea, era tan fácil, Stephanie, como que hablaras con tu mamá. Si tú hubieras hablado con tu mamá desde el momento cero, nada de esto hubiera sucedido, ¿verdad? Sin embargo, bueno, yo tampoco lo hice. A mí me pasaron situaciones no similares, pero por ahí. Y no hablé nunca con nadie. Y pues uno levantar esa tirita causa mucho dolor. Y el coraje que tienes de haberte levantado la tirita, y no solamente habértela levantado, sino simplemente quitártela y después buscar una solución tú sola, desde tu oscuridad, para seguir y estar aquí y contarnos tu historia, pues el coraje, nena, la valentía que tienes, mira, se me paran los pelos,
Sí, sí, sí. Porque es que jamás me lo hubiera imaginado. Yo fui tu profe 2 años y yo no podía entender cómo alguien tan brillante como tú se negara a decirme, porque yo te acuerdas que te decía, pierdo el tren, I always lose my train of thoughts, y tú eras mi apuntador, porque tú ibas tomando nota de todo lo que yo iba diciendo, y como yo divago tanto y me voy y me pierdo, yo siempre decía, Stephanie, ¿dónde fue que me quedó? Y tú casi que me lo susurrabas, y yo decía, pero si esta niña es tan brillante, ¿por qué no alza la voz? Y tú estabas sentada adelante, no sé por qué te sentabas adelante, pero tú estabas en la primera fila. Sí. Y eso que yo lanzaba cosas y este tipo de cosas, pero a ti no te lanzaba nunca nada, gracias a Dios. Yo no lo entendía, ahora lo entiendo. Pero yo decía, pero si esta niña, porque claro, yo veía cosas en ti que tú no veías y yo te reforzaba todo esto positivo y te decía, pero dilo tú. Y no tanto quería hacerlo contigo porque decía, ay, es la favorita de la profe. No, esto tampoco es muy agradable. Pero sí es importante que, me gusta decirte lo que eres muy valiente, Stephanie, y te doy las gracias por tanto. Sí, Eso es lo que yo quería decir. Thank you. Gracias. Y yo te veo, o sea, me parece buenísimo que estudies psicología, pero también yo te veo o sea, como speaker, ¿no? Sí, O sea, no sí, es- sí. Es que me estoy metiendo en ese mundo. Quiero hacerlo. O sea, porque tu historia, cómo lo cuentas, y que, ¿cuántos años tienes tú ahorita? 32. Por eso, o sea, es que Para en mí muy tiene poco 20, tiempo hiciste súper cambio, porque te diste cuenta a los 23, ¿fue? No, 2020. 28 creo O sea, a que los 23 empezó el 27. problema de la visión, esa, ok. Exacto, pero el confinamiento creo que tenía 27 o 28. O sea, y de repente de pasar invisible, modelo, trabajando en televisión, dando cursos, charlas, o sea, es muy rápido. Ay, qué bella. Y yo sentía que me había tardado. Pero desde que te diste cuenta hasta que lo hiciste es muy Pero rápido. O sea, desde como los Pero primeros síntomas, ¿no? de algo físico que te pasaba, que posiblemente Pero es mira, causa, ¿no? la percepción mía, fíjate, Steph, cuando tú empezaste a hacer todo este montón de cosas, yo decía, ¿pero qué está haciendo Stephanie? ¿Qué es esta avalancha de cosas? Que se volvió loca. Esto es lo que yo pensaba, cada vez que veía, cada semana, yo pues Stephanie se volvió loca. Esta niña con tanto talento que para escribir y para interpretar, y ¿qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? O sea, yo no le veía forma a nada de esto. Claro. Porque yo no entendía, ahora lo entiendo, este caudal que tú tenías por dentro que necesitabas comunicar. Sí. Pero yo que te conocí en otro contexto, pues yo decía, ¿pero qué? ¿Stephanie se volvió loca? ¿Pero qué hace ella vestida? ¿Pero por qué? Ahora lo entiendo. Fíjate todos nosotros cómo sacamos conclusiones porque no sabemos la historia, pues. Entonces, me acabas de explicar un montón de cosas que yo misma me preguntaba y yo decía, tengo que hablar con la mamá de Stephanie, ¿qué le está pasando a esta muchacha? Que alguien le ponga orden a esto porque no puede ser. Mira, todo está perfectamente relacionado, mira. Sí, sí, sí. Yo no le veía orden a todo eso, no. Y más bien nosotros que te conocimos ya, la nueva Stephanie, Sí. cuando de repente tú hablabas que era súper tímida, decía, pero qué tímida, Qué que no sé tímida. qué, que Esa niña no hablaba, esa muchacha había que sacarle las palabras con una cucharita. En la clase esa muchacha hablaba y yo, ¿qué? Sí, Habla más alto, muchacha, no te oigo. totalmente. Sí, en la universidad es verdad. Ahí sí decidí, ok, no me voy a sentar atrás, me voy a sentar adelante porque si no lo escuchaba, pero eso no hablaba, me costaba. Y mucho. enterrada así, escribiendo. Así. Sí. Gracias. Gracias por este feedback. A mí solo me queda una duda. Sí, sí, sí. ¿En qué momento tu madre se enteró? Mira, yo le conté. Funny story. O sea, ajá. Qué sufrimiento para tu mamá todo esto, Stephanie. Yo le conté cuando tenía como 22 años. O sea, 10 años después de lo que me había pasado. Y miren cómo es el cerebro. Yo pensaba que todo esto que me había pasado, o sea, no era abuso. Típico de las víctimas. Y un día estoy viendo Glee, la serie, y hay un chico que cuenta que él lo tocaban y que eso era violación. Y yo como que, oh my god, eso es violación. Y entonces ahí dije, ok,
se lo voy a contar a mi mamá. Porque pensaba que no era. Fue gracias a una Uno serie. incluso llega a pensar que uno es el que está promoviendo esa situación o que uno ha hecho algo para que esto suceda. Y por eso uno se sigue retrayendo. Porque bueno, a lo mejor si dejo de moverme así o si dejo de decir esto, Claro. uno piensa que uno es el que promueve esta situación. Esto es el gran error. Es increíble y da mucha vergüenza. O sea, a mí me estaba pasando esto y me daba tanta vergüenza decirle a alguien y miedo, porque no sabía qué podía pasar. Y de hecho eso, pasaban los años y, o sea, yo antes de contar esto, fue gracias a Michelle Poller, nuestra mentora, que ella dice, no, habla desde tu vulnerabilidad, desde tu verdad, que yo empecé a hablar sobre esto porque me daba vergüenza lo que me había pasado. Pero digo, no, es parte de mi vida y gracias a todo eso, pues, he tenido toda esta transformación y ahora estoy en el camino en el que estoy y me siento mejor que nunca, así que I'm still standing. Yo estoy aquí. Gracias. Aparte ha habido una cosa muy física explicada, ilustrada, ¿no? Que es, te lo juro que me ha encantado, lo desconocía totalmente, el hecho de el cerebro está hecho por capas, eso se sabe, ¿no? A nivel biológico, como hay una pequeña primera parte con la que conectamos primero, que es la supervivencia, y que no, de hecho no sabía ni que estaba relacionado con el sistema nervioso parasimpático o simpático. Sí. Esto lo aprendí en el último curso que hice Sanarte Contigo, Sí. que claro, me abrió la mente como son cosas que yo conocía a nivel de biología, Sí. pero no las podía relacionar con todo esto, y es como si estas capas iniciales de la supervivencia, que es lo que nos hacen elegir desde el miedo, ¿no? Y es como que, hostia, es una cosa que yo, por ejemplo, escuchándote a ti, lógicamente lo puedo transponer a mi experiencia y sí, lógicamente yo me he movido muchísimas veces, incluso en madurez ya madura, y elijo desde el miedo. Y es como desde el miedo y desde el no se puede llegar a razonar, ¿no? Que está como desconectado de la razonar. El razonar es otra parte del cerebro, ¿no? Es como lo acabo de ver visual y acabo de decir, pero si tengo la clave. Y parece una gilipollez, pero o sea, me has dado, pero te lo digo de verdad, o sea, es que esta parte visual que he visto me hace entenderlo y me hace, hostia, como flipando, o sea, de verdad te lo agradezco mucho. Gracias. Sí, de hecho, o sea, el razonamiento es como otra parte, es otro sistema, es otra neurología. Es como más avanzado, ¿no? Es como yo había leído que hay como capas que nuestro cerebro como seres humanos, ¿no? Cuando fuimos evolucionando, las capas más modernas, que son las de arriba, son las que tienen más con el razonamiento, Sí. con la razón, con las reglas, con los límites, con la consciencia incluso, de todo, pero que hay una parte muy animal dentro de nosotros, que son nuestras primeras capas de cerebro, y que están relacionadas totalmente con el miedo. Y el miedo puede conectar, es lo primero que conecta, el miedo antes de la razón, y es normal que al final nos movamos según nuestros miedos, y tiene todo el sentido del mundo. Y verlo así físicamente ahora, cuando ponías el cerebro y decías, hostia, claro, esto es lo que nos ocurre, que el cerebro conecta rápidamente con el miedo y con el trauma, que es esta subconsciencia. De ahí los sueños, de ahí las pesadillas, de ahí... Sí. Y es verdad que al final... Las decisiones. Y que antes de entender las cosas a nivel racional, tenemos emociones, como seres vivos. Emociones de miedo, emociones de alegría, emociones, y las emociones se conectan mucho antes de que nosotros aprendamos incluso a hablar Sí. y a expresarnos. Sí, sí. Y que es una cosa que lo he visto ahora aquí y mira que he leído cosas de psicología, he leído cosas de... pero lo acabo de ver claro gracias a esto. O sea, es que, de verdad, muchas gracias, muy bien explicado y muy bien ilustrado. Gracias. Sí, sí, es una cara. Stephanie, este nombre reptiliano al instinto de supervivencia, ¿eso es un nombre oficial? Sí, o- existe. Sí, no, yo sé que existe, de hecho está allí, pero porque es que me suena a otra cosa. Sí, suena a Claro. Reptiliano, como a tener pero esa ese respiración. es el nombre oficial. Qué cómico. Sí, es el nombre oficial o cerebro de supervivencia. Ya. Porque claro, nosotros, o sea, creo que tenemos el cerebro que tenemos porque necesitamos, por nuestra evolución, necesitamos sobrevivir primero que nada, especialmente cuando estábamos en la caverna, cuando éramos estos hombres de, ¿cómo se llama? Cavemen y esto. Que lo que no necesitábamos razonar en ese momento, necesitamos sobrevivir. Por eso es que siempre teníamos esa primera, digamos, eso es lo primero que se desarrolla en nuestro cerebro. Y luego, exacto, empezamos con las emociones, por eso empiezan que si los apegos de los bebés, esto es solo mío, y solo quiero mamá, y estas Y cosas, claro, porque... incluso cuando estos niños o niñas no tienen medidas correctas por parte de los padres respecto a sienten miedo porque se sienten solos y no son abrazados, se crean traumas del palo. Pues bueno, Sí, o sea, a personas veces que- te perdiste
y no te encontraron por 2 horas y tú lloraste y eso es un trauma. No, y luego puedes racionalizar todo esto leyendo millones de libros, saber, pero no, hay que conectar con la primera parte, ¿no? Es como con la parte más emocional de todo. Y de hecho creo que esto del cerebro reptiliano lo leí también una vez respecto a que en nuestra teología, bueno, es nuestro como el árbol de la vida, ¿no? Todos los seres vivos nacen de un solo ser y a partir de ahí cada uno va por un árbol, ¿no? Y es como que nuestro cerebro está más relacionado con los reptiles y con algunos animales que con otros, o sea. It's actually, my Spanish is bad, sorry. It's actually been called a reptilian brain somewhere in the 60s, I believe, when they did studies on human brains, mammal brains, and other beings. And what they found is that we share this part of the brain with reptiles as well. What we have on top is what Steffi was talking about, is the part where you have the limbic system and everything that's actually connected to attachment and survival through attachment to other beings. That's why humans can actually sustain trauma through relationships throughout our lives. But yeah, it's been called reptilian because effectively the metaphor that they used was that a crocodile has the same functions, and it just refers to this part of the brain, the bulbous and everything that controls your life functions, basically. And on top you have they call it monkey brain sometimes just to call it something, but you have the limbic system and everything you saw she had highlighted in yellow. And on top you have the neocortex, which is our latest, basically addition as a mammal. And that's what kind of separates us out from other mammals, the fact that out of anything we process our experience. That's it, and we kind of like give meaning to what we do, because other mammals do the same. They sort of are aware of what is happening, they can get hurt, they can get traumatized as well. See a dog when you want to take him to the vet, he goes, so he has that, they have that recollection, but what they don't have is what sets us apart, is that we make meaning out of our experience. And I think this is very, very beautiful in your presentation, Steffi, that once you actually made meaning of the signals coming from deeper in your brain, your symptoms go away and your life makes more sense. And that is the essence of trauma. Trauma is just an experience that is unintegrated. It doesn't make sense. It's like your life was fine, but breaks. And then our brain doesn't really work well with this, because this is called dissonance, right? Dissonance means this is all fine and then something ridiculous happens, and then we're back. We don't work well through this. And once you kind of process the signals from deeper in your brain that come from your body, they go up to your neocortex, you kind of explain them to yourselves, you change your life script, and then trauma just gets integrated somewhere. So it's a nice kind of elevator. There are paths, ascendant and descendant paths, where like the deep part of your brain says something, the top part of your brain says something back. So this, but because the inner part of your brain, where the limbic system and everything has existed for much longer, it actually shoots messages faster. So you're faster to get into defense mode. By the time your very sophisticated neocortex says, it is fine, your brain is like, ah. So yeah, it's very beautiful. And thank you so much for bringing all of this here. You were so generous to share your story. I'm so happy that your symptoms are better, that you're doing well. And I was so relieved to hear that you finally did acting. I was like, so happy for you. This is very beautiful, and good luck with getting your psychology diploma. I hope you go on and get a psychotherapy one too. Thank you. Yeah. That's right. Denisa is a psychoanalyst. Yes. Did I say it right? Yeah, I'm a psychotherapist. I've worked with trauma for several years, and now I kind of changed, like very much like Steffi. Yes, like I'm kind of now moving to explore more creative things, which is what I do now, because I've missed it. Like you said, like it's what I wanted to be, but I do think that everybody should really invest this time to kind of understand what your body is telling you, because once your story becomes clear, it no longer rules you. It doesn't push you forward. Definitely.
Thank you so much, Teresa. Thank you. I'm sorry for my Spanish. That's great. You understood. You understood the whole thing. I did. ¿Y ya no quieres actuar más? De actuación. Mira, desde que, sí, lo que pasa es que, claro, desde que me llegaron las barras y empecé a ver cómo estaba ayudando a personas realmente, me di cuenta que cuando estaba actuando era muy de ego, como que mírenme, puedo actuar, aquí estoy, qué bien. Exacto. No tenía como un propósito más grande, entonces dije que actuar me encanta, es muy divertido. Si eliges tu rol y las emociones que quieres vivir, porque me ha tocado roles que tienes que hacerlo una y otra vez, vivir odio una y otra vez, y llorar una y otra vez, y yo como que esto como que no me está gustando nada. Así que lo volvería a hacer si elijo mi rol muy intencional, con una historia que de verdad sea algo que la gente necesita escuchar, bueno, pero si no... No, pero pienso que con todo lo que hiciste lo pusiste al día, ¿sabes? Lo nivelaste, llegas, porque estuviste como mucho tiempo sin hacerlo. Te pusiste al día, Sí. you caught up, Exacto, y porque siempre ahora lo tenía estás acá. aquí, ready, you know, like, in balance. Y eso es Exacto. muy importante. Exacto, y hice algo que quería hacer desde que era pequeña. Exactamente, Y something así that you como had in que, denial for a long time, saying no, no, I can't. Exacto. You did it, and now like, And just an add-on, I think there is also something very, very specific to trauma, which is that people that have been traumatized internalize the shame of the aggressor. eso. And that means that you want to then become invisible because obviously you are carrying somebody else's shame. And when that becomes apparent, you just give it back. And you can move on because there is something about also accepting that you have been the victim of something. That doesn't define you though, Right. but something did happen. Exactly. And it's not you. So, Yes. and kids because we try to protect our parents as children, because our survival kind of depends on them. We're the only mammal that depends on our parents for a long period of time, right? So it's biological for us to try and protect them. That's why trauma sometimes is hard to understand because you move on with your life and then you break down. You have physical illness, you're like, and then you kind of peel it off and you get to the reality of it, I guess. So, congratulations to you for doing all of this stuff. Thank you so much. It's beautiful. Ay, muchísimas gracias. Thank you. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿No? Breakcito. Y bailamos y todo esto. Gracias. ¡Qué guapa! Ay, ahora abracitos para todos. Yo te veo en una serie o en un programa de televisión, ahora vas a estudiar, en serio. Ya, búscate algo así que te dejes, que trabajes poco y a la vez estudias. Ay, qué cómica. Bueno, por eso quiero ser conferencista. Bueno, un programa ahí. ¿No la ves como una diva de la televisión? Llevar a esto. Una charla TED, llevar a esto a millones de personas. Sí, charlas TED. Tal cual, es que quiero ser. Tía, preséntate a lo de las charlas TED. Ay, qué bello. ¿En serio? Me identifico mucho contigo, ¿sabes? Muchas gracias. Es divertido, hemos estado muy conectadas, como que Sí, las cosas que has pasado lo entiendo mucho. Qué ilusión ahora cantar y cantar. Sí, ahora es como que lo light y lo